Bueno, José Luis, uno ve las imágenes de La Plata y realmente consternan, no hay otro término. Bueno, una tragedia se puede decir que también por imprevisión, ¿no? Yo te digo, en enero, fines de diciembre, principio de enero, escuché a uno de estos especialistas del servicio meteorológico y avisó que en el 5 o 6 lluvias. Hablaba claro. de 5 tormentas más, porque en aquella, recuerdo que yo vivo en Balvanera, se había cortado la luz, todos los problemas típicos de los barrios quedaron oscuras. Y seguí atentamente ese comentario y anticipó que desde enero a marzo 5 o 6 tormentas eléctricas de intensidad. Ahora, ¿qué pasó con los funcionarios? Que estaban todos afuera, en el exterior, ninguna previsión. Si esto es fútbol, que es lo nuestro, mínimamente tenés que poner 2 líneas de 4. El problema de los arroyos, vos fíjate lo de La Plata. Claro. El suburbio de La Plata, el barrio Tolosa, el arroyo el famoso del Gato, por un lado la construcción de la autopista. Si el agua no fluye, no va hacia algún lado, acá en Saavedra el drama de la construcción de ese shopping famoso, el agua que antes iba para Avenida General Paz, estancada, bueno. El barrio Villamitre. Cerca de 50... Que es como una olla encima, ¿no? Una desgracia. Che, José Luis, cambiando de tema, ya que estamos hablando de La Plata, y vos que la sabés lunga, porque vos de esta no te podés escapar, ¿eh? No me pongas carita, no me pongas carita, me pones carita. No voy a aceptar golpes bajos. No pongas carita, no es un golpe bajo. Es un golpe bajo. Sí, contame pero la posta. A ver. ¿Usaban alfileres? Es un golpe bajo. No es un golpe bajo. Es parte del mito del fútbol argentino. ¿Te referís al actual secretario técnico de la Selección Nacional? Te hablo de un equipo de fútbol, te hablo del secretario técnico de la Selección Nacional. ¿Te referís a un técnico que fue campeón del mundo en el 86 ganando una subcampeón mundial del mundo invicto también en 1990? Que le encontró la posición a Maradona, que el técnico anterior no le había encontrado en España. El inventor del 3-5-2. ¿Te referís a un técnico que con un equipo diezmado y jugadores suspendidos y lesionados llegó a la final del 90? Te estoy hablando de un alfiler. Bueno, alfiler, estamos en abril. Alfiler data de 1968, según la leyenda, un partido Copa Libertadores, según primera fase. Estudiante elimina Independiente, atención, Independiente, claro. Pastoriza, Pavoni, Santoro, Yazale, Bernau. Equipazo. Y el Estudiante de Subeldía. Jugaba Mura también. Mura, aunque Mura ya me parece Capotito. Se estaba yendo, sí, Capotito estaba. Un gran equipo. Es más, Capotito jugó ese día. El gol lo hizo Eduardo Flores, el Bocha Flores. Y hay una jugada de Fuseneco que saca en la raya la chilena y salva a Estudiantes del empate. El tema de los alfileres. El gráfico tenía una columna que se llamaba Informe Confidencial. Esto es el testimonio de ese técnico. Parece casi un innombrable. Pero estamos hablando del técnico, según él dice que tiene 11 kilómetros de vueltas olímpicas, que es Carlos Salvador Vilardo. Yo me remito a sus palabras. Tengo 11 kilómetros de vueltas olímpicas, contando el tiempo de jugador y el tiempo de entrenador. Bueno, según él dice que en la columna del gráfico del año 68, después uno investiga, averigua, yo en periodismo arrancaba más o menos por ahí, estaba en Mar del Plata, los que pasaban los chimentos, entre otros, uno era el Perro Mena, Juan Carlos Mena, otro era Marcelo Araujo. Mira vos. O sea, mandaban... Todos muchachos de vestuario en aquel mandaban, momento. Claro, lo que hacían vestuario, movilero, ¿no? Confía 6-7, iban hasta La Plata, hablaban con Subeldía. Horacio Pagani era del gráfico. Entonces, tuvo su comienzo en el gráfico y después ahí casi inmediatamente Clarín. Según el Narigón, dice que alguien de los que hacían chimentos mandó en el informe confidencial 4 líneas, que en un entrevero, en una jugada fuerte con Pastoriza, aparentemente, Pastoriza se había quejado de haber recibido un pinchazo. Pastoriza u otro. Pudo haber sido el paraguayo Monge. Y se instaló una leyenda. Es más, Panzeri, el periodista... Pudo haber sido, qué bárbaro. Es que es todo potencial, todo condicional. Bueno, Bilardo lo niega. No, está bien. Es bueno que también lo que aclare que lo niega. Es más, cuando esto que vos me preguntás a mí, yo se lo debo haber preguntado en el año 80 y pico. Y bueno, Carlos, ¿cómo fue lo de los alfileres? ¿Pero qué pasó al final de ese partido Independiente? Bueno, él dice, si realmente hubiera sido así, ¿por qué no hubo una denuncia concreta de cualquier jugador que haya sido víctima de un pinchazo? Dice que todos los jugadores que supuestamente se enfrentaban con Estudiantes, digamos como el episodio aquel de por qué lo echan a Perfumo
en esa misma Copa Libertadores, que supuestamente le hablaron, le dijeron algo que no le gustó. 11 minutos del primer tiempo. Bueno, a ver. Come saña el árbitro. Es conocida la historia. Sí, bueno. Es conocida la historia. Forman parte de la leyenda negra. Ginecólogo, Bilardo. Ginecólogo. Sí. Y bueno, lo echaron a Perfumo, después lo echaron a Pachamé. ¿Pero usaban o no usaban alfileres? Él lo niega. Bueno, está bueno saberlo porque es uno de los mitos del fútbol argentino. Nadie lo vio pinchar a nadie. O sea, hay dos elementos que juegan a favor de Bilardo. Él lo niega, no podés condenar supuestamente si él hubiera aceptado. Y no hay una herida, ¿no? Y no hay una herida cortante. Mirá vos. Ahora hace 35 años que paga una hipoteca. Leyenda negra. Sí, hablando de gente que va a pagar y que está pagando, Pablo Migliore. Yo no recuerdo en la historia del fútbol argentino un hecho como el que sucedió el domingo pasado en el gasómetro, ¿no? La policía allanando el estadio cuando se está jugando el segundo tiempo y esperando a un futbolista por una causa tan pesada como es el encubrimiento de un homicidio. Es un tema que primero golpea el fútbol argentino, porque convengamos que Pablo Migliore es el arquero y el capitán de una de las instituciones más importantes de nuestro país, como es San Lorenzo de Almagro. Segundo, mancha todavía más un fútbol argentino con fuertes vínculos, ¿no? Y cada vez quedan más claros entre estas lacras que son las barras bravas y los futbolistas. Ya no estamos hablando de los dirigentes, bueno, está bien, los futbolistas. Pero Migliore, de algún modo, ya que vos utilizás como un eufemismo, paga, es consecuencia de todo un proceso, una historia que lleva años. ¿Vos te acordás, por ejemplo, del Mundial 2006, Alemania 2006? ¿Cuántos jugadores argentinos importantes pagaron un diezmo a las barras para que viajaran? Te voy a dar otro dato. A ver. Te voy a dar otro dato mucho más estamos pesado. hablando de un campeonato del mundo en Europa. ¿En casa de qué jugador argentino vivieron muchos barras de River? En la casa de Martín de Michelis en Múnich, en Alemania. Entonces, no es un dato menor. Entonces la pregunta es si la connivencia de barras con jugadores importantes, estamos hablando de jugadores de la selección nacional, Migliore no ha sido jugador de selección nacional, en un mundial se hacía, como se suele decir en la tribuna, una vaca, de pronto aparecían apellidos como Crespo, Mar, Sorín, todos aportando, haciendo un aporte. Que si querés, si vas para atrás y vas al Mundial de México, ya que estábamos hablando de Bilardo, ¿cuánta gente hasta ligada a la dirigencia del fútbol aportó para que viajaran el negro Thompson de Quilmes, viajaran los Barras de Boca, viajara el abuelo, viajara toda la etapa anterior a la 12? Bueno, moraleja. Lo de Migliore en todo caso es el último eslabón de una historia que ya tiene fácilmente más de 20 años y donde la sensación es que hay una directiva, del poder político, concretamente del superior gobierno de la nación, si querés de los organismos del Estado, que hay que terminar con esta historia de que los dirigentes miran para el costado, los jugadores aparecen fotografiados en la fiesta con los barras, con un dato. Y Migliore queda enganchado como si fuera la ley del Orsay en este nuevo elemento que ya tiene más de 15 años, que es el Excalibur, este sistema telefónico, claro. Telefónico que vos con las escuchas, las voces, juego de voces. Yo te digo, la primera vez que vi una cosa parecida, una gran película de Francis Ford Coppola, La conversación, Jim Hammond se volvía loco. Grabando conversación, una película del año 75, tenía 70 grabadores y 40 voces, hasta que deschavaba la conversación de alguien que le interesaba. Bueno, esto ahora es moneda corriente. Migliore supuestamente facilita al prófugo, este muchacho Massaro, ya sea o le facilita un dinero o por cobertura, claro, o por la amistad o la relación, cosa que, y atención con esto que te voy a decir, que creo que, digamos, de algún modo cierra este capítulo visto desde el tablón, no desde los poderes. Porque las barras tienen un rol, o sea, se han instalado en la sociedad, no es que aparecen y desaparecen, claro. Y no solamente en las tribunas. Cuando vuelva Migliore, pues Migliore va a ser escarcelado, obviamente. El delito no es un delito penal, o sea, es un encubrimiento, digamos, no va a haber condena, y además si Massaro aparece, Migliore sale. Va a ser un héroe para la gente de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque en el mundo del fútbol, el que no deschava, el que no delata, el que salva a un amigo, por más que sea un hombre que tiene problemas con la justicia, llámese Massaro, Mauro Martino, el que sea, ese
tiene una jerarquía. Claro, claro. Así que Migliore va a salir fortalecido del penal de Ezeiza. Sinceramente no lo sé. Es una posibilidad. Tiene que ver también con el código interno de la vida de Pablo Migliore. Es una posibilidad. Un dato que es piola cuando vos hablas de la superestructura, ¿no? En relación con el tema de los barras. Es mucho el dinero que aporta el Estado Nacional al fútbol. Yo recuerdo cuando comienza la historia del fútbol para todos, ¿no? El predio de Ezeiza comienza con la presidenta de la Nación, Julio Grondona, agosto 2009. Diego Maradona, y la presidenta mira a los presidentes de los clubes que estaban sentados en la primera fila y les dice: la responsabilidad es de ustedes. Y tenía mucho que ver en relación con lo poco que aportaba en su momento Torneos sin Competencias, Clarín, en relación con el pago del negocio del fútbol a las instituciones, y lo que comenzaba a pagar la Asociación del Fútbol Argentino. El dinero del fútbol para todos se ha duplicado en relación con lo que se pagaba en el 2009, y lo cierto es que los clubes en algunos casos están mucho más endeudados y no han solucionado temas que evidentemente, al tener como socios accionarios al Estado Nacional, deberían en cierta forma solucionarlo, como por ejemplo el tema de los barras. Nunca lo había pensado en relación con cómo lo habías planteado recién, José Luis, me parece muy piola. Mira, hay de toda esta última etapa, tomás si querés 20 años, el fútbol siempre era, dicho por Panzeri, ¿no? Eran los protagonistas. Siempre volvemos a Panzeri, ¿eh? Y bueno, siempre es una, es una referencia válida. Una referencia. Panzeri decía, la fiesta del fútbol, los futbolistas, los hinchas, y si hay una tarde de sol, porque el tema le da el marco. El marco. Estamos hablando de 40 años para atrás, 50. Ahora, ¿qué pasó? Tenés el hincha, la muchedumbre ha sido de algún modo eclipsada por esta historia de los barras. O sea, hay jefes de barra, hay grupos de barra, hay internas de barra, hay divisiones. Hay hinchas que son más hinchas de la barra que del propio, los propios jugadores. Hay núcleos internos que condicionan elecciones de clubes. Está la extorsión, el llamado al dirigente. Sabemos dónde va tu hija al colegio secundario, a qué hora sale. Si vos no arreglas esto, la va a pasar mal. O sea, acá esto se distorsiona. Esto no ocurría. Lo más grave que yo vi en una cancha de fútbol a fines de los 50 era tirarle un maní al lineman. El fútbol era violento, per se. No, pero digamos, desde el punto de vista de lo que es la violencia, el otro día en los diarios estaba que hinchas estoy hablando de San Martín de Bursaco, se cruzan en una estación de ferrocarril con hinchas de Temple. El partido de San Martín de Bursaco había sido con Victoriano Arena y los de Temple habían jugado un partido con Tristán Suárez, no tenían ni siquiera sabían empezar. A un chico le parten el cráneo en la estación del ferrocarril. Esto jamás ocurría antes, jamás. Lamentablemente hoy los barras no responden a una camiseta, sino que responden a la violencia per se, por sí. Bueno, ahora, una cuestión. Pero te falta una pregunta. La pregunta, ¿por qué la distorsión? ¿Pero por qué se modificó? Yo te voy a dar rápidamente una respuesta. El dinero. Claro, eso. El dinero. El futbolista ganaba bien hace 40 años, pero ganaba para una buena casa, un buen auto y ayudar un poco a su familia y más o menos. Salvo cuando iban a Europa, pero a Europa no iban todos. Ahora el tema del dinero distorsiona de tal manera que los hinchas son profesionales. O sea, vos vas a la cancha y sos profesional de la hinchada, tenés un rol en la tribuna, del aguante. Un rol como socio. ¿Cuánto daño te ha hecho ese programa de televisión, por favor? Es inconmensurable. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta, ya que lo mencionás, en estos cambios culturales, si querés, es el tema precisamente de los medios, la televisión. Yo veo paneles, nosotros de algún modo componemos uno, pequeño. Veo paneles donde se sientan 4 colegas, algunos versados, que yo cuento, pero parecen la Suprema Corte de la Justicia. Esto sí, aquello no, Pasarela se tiene que ir, fulano se tiene que ir, Mengano tiene que renunciar, todos son digamos, como si fuera un tribunal del juicio final. Final. Además, algunos muchachos están pesando 30, 40 kilos más de lo que tenían que pesar cuando jugaban a la pelota en el barrio. Son toda una cosa distorsionada, se fue todo mal, todo es como violencia e intolerancia. Se perdió el humor, se perdió todo. Entonces, por ejemplo, la defensa de Riquelme hace que de pronto un periodista esté a punto de tener un infarto. Vos sabés que cuando vos hablas de... O el ataque a otro jugador. Es interesante lo que hablas, porque el fútbol argentino está histérico. Totalmente. El fútbol argentino está histérico, el término es ese. Hay un nivel de histeria, ¿no? Y sobre todo en los comunicadores, que es llamativo.
nosotros nos plantamos, ¿no?, como comunicadores aquí en La Señal y discutimos y debatimos, pero discutimos y debatimos no solamente desde la pasión, sino también desde el fundamento, sobre todo. Ahora, el nivel de histeria, ¿no?, se traslada luego a los hinchas, a los socios, a los seguidores del fútbol, y lo que impide es el razonamiento claro. Está bien, pero acá hay cosas graves, que pasan de largo. Yo te digo una cosa. Si Argentina hubiera perdido en la eliminatoria en Barranquilla con Colombia, lo acostaban a Sabela. Y te voy a dar el motivo por qué lo iban a acostar, cosa que hace ya pasó más de un año, porque eso fue en noviembre, diciembre de 2011. Lo iban a acostar porque el sector del periodismo que estaba en contra, y todavía de algún modo sigue estando en contra, a pesar de que Sabela, que se yo, en 20 partidos creo que perdió uno. Contra los resultados no se pueden. Amigo de Pasarela, discípulo de Bilardo y confeso hombre del gobierno de Kirchner. O sea que con esas tres, Sabela no tenía salvación. Lo salva el partido. Entonces aquí hay una cuestión grave, que es el componente ideológico, político. Yo digo, la selección aquella de Bilardo para un sector del periodismo era solamente Maradona, el resto no había jugado. O sea, Batista no cortó un avance. Siempre volvemos a Bilardo. 20 años. Siempre. No, bueno, porque es el elemento. Porque ahora todo el mundo dice, de un lado está Clarín o Papel Prensa y del otro lado está el gobierno, con un componente, llamémosle, nacional y popular. Pero hubo 20 años que nadie decía que de ese lado, bueno, te estoy diciendo. Bueno, pero es sabida la historia, pero curiosamente, no ha pasado la historia. Curiosamente, el fútbol fue utilizado por el régimen militar, por la dictadura genocida, y nadie durante 10 años dijo nada, que era una utilización de los que eran los militares del polo, de la oligarquía. Arguindegui jugaba al polo, Martínez Díaz era del polo, iban a hacer cacería de elefantes a Kenia, a Sudán. Sí. Bueno. Y la selección, algunos inconscientemente, yo he hablado con muchos jugadores de aquella época, ellos, Omar La Rosa, jamás imaginamos que estaban ocurriendo las cosas tan terribles que pasaban a 10 cuadras de la cancha de River por el tema de la ESMA. Ahora, el técnico de la selección, que había sido militante del Partido Comunista a los 17 años, en Rosario, llevado por el dirigente ferroviario Florindo Moretti, sabía lo que pasaba. Pero había un pacto estratégico entre el Partido Comunista y los medios, la dictadura genocida, y vos también lo sabés. Agregá al origen de lo de Panzeri, agregá a los protagonistas y a los hinchas, agregá a los periodistas. Ese periodismo que es formador de opinión. Y con esto vas a tener este resultado, donde ahora, ¿qué pasa? Los jugadores juegan 4 meses y los que andan bien se van. Sí, es verdad. Los que quedan, lo padece el fútbol argentino. Quedan los hinchas y quedan los periodistas. Lo padece el fútbol argentino. Quedan los periodistas y quedan los hinchas, ¿no? Sí, los hinchas cada vez menos, pero están. Buah. O sea, hay un déficit. Pues sí, sería mejor que se fueran los periodistas, nos fuéramos y se fueran los hinchas y quedaran los jugadores. Yo digo, entre que se vaya Messi, se vaya Agüero, y que se vaya. No vamos a hacer nombre porque si no es antipático. Hay muchos muchachos que se podrían ir. El fútbol tendría otra calidad de pronto. Yo tenés 60 críticos despiadados. Los mejores se van. Antes había 8 que jugaban y 3 que le pegaban para arriba. Ahora tenés 3 que juegan y 8 que pegan para arriba. Pero tenés 4 veces más de muchachos que opinan. Mujeres opinan. Antes estaba Igli Giovanelli sola. Ahora tenés 50, 40. Sí, son todas macallas. Pero ha cambiado. ¿Cuántas mujeres como macallas tenemos? ¿Cuántas macallas tenemos? No te pongas a discutir con el de la mesa al lado. ¿Cuántas macallas tenemos? No te pongas a discutir con el de la mesa al lado. ¿Pero no hay un par de macallas? ¿Sí o no? Sí, los hay, claro, por supuesto. Lindas, ojo. Pero por eso están en escena, ¿no? Y digo lamentablemente, porque si para que un programa de fútbol tenga que tener una señorita para que sea el gancho, estamos en un problema. Es porque el juego es un desastre. Algunas muy lindas que dicen, ¿cómo puede ser que ese equipo juegue sin enganche? Y son muy lindas, entonces no se sabe si el enganche. Por ahí el enganche tiene que ver. Hay tipos que hace 30 años que están con esto y tampoco saben, José Luis. Bueno, está bien. No seas así. Che, loco, después va a venir nadie y vamos a tener un problema. ¿Por qué lo de loco? ¿Por qué lo de loco? Va a venir Hubertino, va a venir con el huevo Kinder, vamos a tener un problema. Y todo por tu culpa, José Luis. Va a venir Gabriel Fernández, nos va a llamar, nos va a retar. Hubertino. ¿Pago yo, José Luis? Pago yo, dale. Ley Mordaza. Pago yo. La ley Mordaza. Cerrado todo el debate. Pago yo, dale.